bienvenidos a todos y vamos a tener una charla bien chévere. Muchas gracias, Priscila. Y bueno, aquí estamos desde Cuenca, Ecuador, escuchándote también. Gracias, Marcos. Para mí, de verdad, es un placer estar aquí. Qué chévere que haya gente de Ecuador, de Colombia, de Perú también. Y bueno, vamos a tratar de pasarnos bien cuando tú digas empezamos. Si quieren esperar un momento más, no tengo ningún problema también. Esperamos un poquito. Sí, unos 2 minuticos más solamente mientras se conectan algunas personas y arrancamos. Perfecto. Aquí nos dicen también desde Perú, Ayacucho. Excelente. Sí, bueno. Tenemos bastantes personas ya de diferentes localidades. Sí, la verdad es que ahora yo les decía justo en una charla que tuve hace una semana o dos, que es increíble cómo puede pasar estas cosas, ¿no? O sea, que cómo te puedes conectar desde diferentes partes y compartir con diferentes personas es una locura. Pero bueno, Sí, sí. qué bueno que nos tocó. Menos por el COVID, pero por el resto bien. Así mismo es. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la experiencia de la doctora Priscila, ¿no? Quien actualmente está ubicada en Europa, creo, ¿no, Priscila? En este momento vivo en Barcelona, en España. En Barcelona. Perfecto. Y bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sé que tiene bastante información con relación a los exámenes, con exámenes internacionales, técnicas, y bueno, aprendamos mucho de ella, ¿no? Que a pesar de su juventud, la experiencia es bastante grande. Muchas gracias, Marcos. Sí, las preguntas pueden hacer las preguntas que quieran. Yo les voy a contar un poquito de inicio de mi experiencia con el USMLE y luego hablaremos de técnicas de estudio y productividad. Entonces, bueno, no sé si ya quieren empezar o esperamos todavía un poco más. No, de todas maneras, Priscila, vamos a tratar de grabar esta actividad, para, si no nos permites, para poder también compartir a través de nuestras páginas web y algunas personas pues que de repente por la hora, ¿no? Eh, y bueno, el día, como hoy sábado 5 de la tarde acá en Ecuador y bueno, en otras partes también es una fecha un poco menos concurrida a la hora de hacer un webinar, ¿no? Porque evidentemente fin de semana y es un poco más difícil, pero vamos a compartirla posteriormente en nuestras redes y en nuestra página web, si nos lo permites. Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Gracias Marcos y Rosalis Mary también por la invitación. Para mí es un placer. Me presento un poquito para quienes no me conocen. Yo soy Priscila Jarrín. La verdad me gusta que me digan Pris, porque Priscila solo me dice mi mamá cuando está enojada. Y soy médico por la Universidad Central del Ecuador. Soy certificada por el USMLE y en este momento soy fellow de medicina de deporte de equipo en el Club Barcelona, aquí en Barcelona, en España. Vivo en Europa ahorita. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a todo lo que les tengo que contar sobre técnicas de estudio y productividad, me habían pedido que les cuente un poco sobre mi experiencia con los exámenes estandarizados en el extranjero. Y quiero utilizar esta diapositiva para hacerlo porque será más a modo de historia. Eh, Realmente, de las cosas que puedo decir que aprendí de enfrentarme al USMLE, tengo varias lecciones. La primera que les puedo decir es traten de decidir su destino rápido. ¿Por qué? Porque mientras más temprano en su carrera ustedes elijan a dónde quieren ir, que tienen un abanico de posibilidades, se pueden quedar en su propio país, pueden tratar de venir a Europa, hacer el MIR, o pueden tratar de irse a México y hacer el ENARM, o tratar de irse a Estados Unidos y hacer el USMLE. Mientras más rápido lo decidan, más tiempo de preparación van a tener. Y ese realmente es un plus que yo no lo tuve, pero que ahora muchos de mis alumnos lo tienen. Entonces yo tengo alumnos que se están preparando ya, están en segundo, primer semestre de medicina y ya se están preparando para el USMLE. Y es algo que a mí me hubiera gustado saber y hacer, pero no lo hice ni lo sabía tampoco. Yo decidí irme a Estados Unidos en el último año de la carrera cuando estaba en el internado. O sea, ahí se me ocurrió que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Entonces, una de las primeras lecciones que yo les puedo compartir es
traten de ya ir viendo qué quieren en un futuro y qué necesitan para llegar a esa meta en el futuro. ¿Sí? Como les digo, el MIR y el USMLE en este caso son dos exámenes a los que lamentablemente en Latinoamérica no estamos acostumbrados, y esa es la realidad. No estamos acostumbrados a muchos conceptos, no estamos acostumbrados a la forma de las preguntas, y muchas veces tenemos la creencia errónea de que no podemos, de que somos latinos y no podemos, pero no es eso, es que no estamos preparados o no hemos crecido, no nos hemos formado en un ambiente que nos prepare exactamente para ese tipo de exámenes. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos, desde que entran al med school, ya van con su libro First Aid, que es el libro base para el USMLE, ya están haciendo exámenes simulacro, ya en las clases te están diciendo, este es un concepto higher, entonces todo eso nosotros no lo tenemos porque nuestro sistema no está diseñado para eso. Pero ahora, para mí, lo vuelvo a repetir, lo dije al inicio de la reunión, estamos en un momento en que es increíble lo que se puede hacer con el Internet. O sea, ahora mismo, desde su casa, se están conectando con alguien que está al otro lado del mundo, y con personas que están en diferentes países. Entonces, lo mismo pueden aplicar para su preparación. Ahora hay academias online. Ahora puedes descargarte cosas en PDF para empezar a prepararte. Entonces, las oportunidades están sobre la mesa. Lo que yo creo que nos hace falta es, uno, decidirnos, y dos, saber a qué nos vamos a enfrentar. Siempre es importante conocer qué tipo de examen vamos a tener al frente. En este caso, el USMLE es un mundo totalmente diferente a lo que nos enseñan en Latinoamérica o a lo que a mí me enseñaron en mi facultad. Nosotros somos mucho más clínicos, nos gusta mucho más la clínica, saber anamnesis, saber qué signos y síntomas puede presentar el paciente, saber resolverlo. Pero el Step 1, el primer examen del USMLE, son ciencias básicas, que sí, hay que tener un conocimiento clínico, pero la pregunta va a ser de eso, exactamente de eso que ya no nos acordamos, de cuál es la enzima que falta en este tipo de patología, o de dónde viene esta estructura anatómica que está ausente en el paciente. Esas cositas que a veces, mientras avanzamos en los años de carrera, nos parecen insignificantes, pues en este tipo de examen son muy importantes. Y es simplemente acomodar nuestra visión o nuestro método de estudio a tener en cuenta estos pequeños detalles que luego nos pueden servir aquí. Y luego está el MIR, que en cambio es un examen muy clínico, en cambio, al revés del Step 1 del USMLE. El MIR, en cambio, sí va más allá de cuál es el tratamiento, cuál es el examen, cuál es el siguiente examen diagnóstico que harías, cuál es la complicación que puede tener el paciente, que son cosas que a nivel de USMLE verán más en el Step 2 CK o en el Step 2, en el Clinical Knowledge. ¿Qué más aprendí de mi experiencia en Estados Unidos? Aprendí realmente a estudiar bien. Aprendí a estudiar efectivamente, aprendí y fue ahí donde me metí mucho en el mundo de la productividad y del alto rendimiento, por así decirlo, al nivel académico, porque me di cuenta que si no me ponía en ese nivel, nunca iba a lograr recuperar esos años perdidos, entre comillas, que había dejado por no prepararme antes. Entonces, la experiencia que yo les puedo transmitir ahora es en cuanto a eso, en cuanto a técnicas de estudio eficaces que funcionan, y métodos de productividad para que ustedes, aparte de que son estudiantes de medicina o son médicos, también somos hijos, también somos pareja, también somos amigos, también tenemos nuestros hobbies y nuestros otros intereses. Entonces, ¿cómo equilibramos todo eso con el mundo de la medicina que va cambiando constantemente? Entonces, para mí siempre es importante que empiecen con su por qué. ¿Por qué se quieren ir al extranjero? ¿Por qué quieren hacer el MIR? ¿Por qué quieren hacer el USMLE? ¿Por qué quieren saber estudiar mejor? Porque si ustedes no tienen un por qué o un objetivo que les esté ahí al final del camino llamando, es muy fácil desviarte de tus objetivos, es muy fácil salirte del camino. Una vez que ustedes comprenden el por qué quieren hacer eso, ustedes tendrán la suficiente disciplina y motivación para llegar a lograrlo. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente dice, yo me quiero ir a Estados Unidos, y le preguntas por qué, y su respuesta es porque ahí ganan mucho dinero. Pero es que ese motivo a veces no va a ser suficiente para que tú pagues el precio en cuanto a dedicación y sacrificio que necesita la preparación de los exámenes, por ejemplo. ¿Por qué quieres venir al MIR? Porque España es bonita. Sí, pero tiene que haber un motivo más fuerte para que tú te sometas a un año de preparación de un examen en donde es
jodido, es duro, es bastante exigente, necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas comprensión del mundo que entienda que estás preparando este examen. Entonces, su por qué tiene que ser porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque en España está el hospital y la especialidad que a mí me gusta. En Estados Unidos está el mentor que a mí me hubiera gustado tener. En Estados Unidos se hace el procedimiento que yo quiero hacer en mi especialidad. Cuando su por qué es suyo, es mucho más fácil que ustedes lleguen a completar sus metas, ¿sí? Y luego, ya hablando de técnicas de estudio y productividad, hay una cosa que ustedes necesitan entender. Esta pirámide yo lo saqué de un libro que se llama Aprender de los campeones de Pep Murray, que es un psicólogo español que básicamente ha trabajado toda su vida con equipos y atletas de alto rendimiento. Y busca, en este libro, él busca qué características en común tenían todas estas personas extraordinarias y lo extrapola también a personas extraordinarias en otras cosas de la vida, ¿no es cierto? Al mejor escritor, al mejor boxeador, al mejor youtuber, a todas las personas que son extraordinarias en lo que hacen, él escala que tienen estas características. ¿Y por qué les digo esto? Porque para llegar a ser el mejor estudiante de medicina o el mejor médico, no solamente necesitamos conocer la mejor técnica de estudio, porque la mejor técnica de estudio está en el nivel 3, está en saber aprender. Pero ¿por qué no le funciona la mejor técnica de estudio a todo el mundo por igual? Porque hay mucha gente que se está saltando directamente al nivel 3 sin tener las bases, sin tener los cimientos que son el poder aprender, el querer aprender. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que si todos buscamos llegar a la punta de la pirámide, que es demostrar lo aprendido, ¿no es cierto? Demostrar que somos competentes, sacar buena nota en el examen, que nos acepten en el posgrado, ser los mejores traumatólogos, los mejores internistas, eso es demostrar lo aprendido. Tratar de nosotros demostrar que somos competentes. Pero para llegar ahí necesitamos empezar desde la base. Y cuando hablamos de que la base es poder aprender, es muy difícil a veces entender que necesitamos un ambiente que nos permita desarrollarnos, que nos permita poder aprender. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de nuestras personas cercanas, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de estudio, de nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Si ese primer peldaño tambalea, por más motivado que estés, por más técnicas de estudio que yo te diga el día de hoy, va a ser difícil que alcances tu máximo rendimiento. Entonces, en este libro, P. Murray dice, analiza qué es lo que tienes a tu alrededor. ¿Cuáles son las 5 o 6 personas con las que compartes más ideas, compartes sueños, compartes más tiempo hablando? Y califícalos del 1 al 10. ¿Son estas personas que yo tengo alrededor un 10 en mi vida? Es decir, 10 siendo la persona que yo quisiera llegar a ser algún día. Un ejemplo, que no es real, pero es solo un ejemplo. Yo a mi madre le veo como un 10, y esto no significa que la deje de querer o que deje de ser mi madre, pero por ejemplo, yo podría ser que le dé a mi mamá un 6. No porque sea mala madre ni por nada de eso, sino le doy un 6, ¿por qué? ¿Por qué le doy puntos? Le doy puntos porque es una mujer trabajadora, es una mujer luchadora, es una mujer que da amor sin límite. Pero le quito 4 puntos porque a veces es negativa. A veces no cree que ella lo puede lograr. Y a veces se deja llevar también por lo que dice la gente. Por eso le quito 4 puntos. Y así con cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Repito, esta pregunta me lo hacen mucho y me dicen, Pris, ¿eso significa que tenemos que dejar de quererlos? No, para nada. De hecho, las personas que más amamos probablemente sean las que menos puntaje les vamos a dar. Lo que significa es que para llegar a un objetivo, he de buscar una tribu o un equipo que tengan las mismas ambiciones que yo. Si yo quiero ser boxeadora, probablemente tenga que buscarme un gimnasio con más gente que esté entrenando box. No puedo querer ser boxeadora viendo tele desde mi casa, ¿sí? Entonces, el ambiente en el que ustedes se desenvuelvan es súper importante para eso, para que puedan aprender, que ustedes estén tranquilos para poder llevar su energía hacia aprender cosas y hacia desarrollarse profesionalmente o como estudiantes. El segundo nivel es querer aprender. Y a partir de aquí ya hablamos de cuál es tu motivación. ¿Por qué quieres hacer tal o cual cosa? ¿Qué es lo que te despierta cada mañana diciendo, vamos, que hoy tienes que acabar de leer este capítulo? ¿Qué es lo que te mueve cada día? Esta parte de la pirámide a veces
también es difícil identificar, porque dentro de la motivación existen dos tipos de motivación. Hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Dentro de esto, ustedes pongan en el chat por qué creen que se mueve la mayoría de personas. ¿La mayoría de personas se mueve por motivación intrínseca o extrínseca? Pongan en el chat para ver qué piensan nada más. Si la mayoría de gente se mueve todos los días por motivación intrínseca o extrínseca. Pongan en el chat, ¿qué creen? No sean tímidos, traten de participar porque si no se vuelve bastante monótono la charla. Para los que no saben, motivación intrínseca tiene que ver, bueno, ya están comentando, gracias, pero les aclaro, motivación intrínseca tiene que ver con mi propósito de vida, ¿sí? Con mi propósito de vida. Lamentablemente, la mayoría de gente no se mueve por esa motivación, porque la mayoría de gente todavía no encuentra cuál es su propósito de vida. Y de hecho es un concepto bastante complicado. O sea, he tenido muchos estudiantes que me dicen, pero Pris, no tengo idea cuál es mi propósito de vida. Hay que encontrarlo, ¿sí? Pero la mayoría de personas nos movemos en algún momento por motivación extrínseca. Es decir, por ahí Mario dice, porque tengo que comer, porque tengo que vestirme, porque quiero ese iPhone, porque quiero ese título que diga doctor, porque quiero esa casa, porque quiero ese auto. Todo eso es motivación extrínseca. ¿Cuál es el pequeño problema con la motivación extrínseca? Es que cuando te llega el título que decía doctor, dices, ¿y ahora qué hago? Ya tengo el título. ¿Y ahora qué tengo que hacer? O cuando te entregan las llaves del carro que siempre quisiste, dices, ¿y ahora? Se acabó. Ya tengo el carro, ya tengo el título, ya tengo la casa. Y no encuentras motivos para seguir avanzando. ¿Qué pasa si es que todavía no sabes cuál es tu propósito o cuál es la motivación que te mueve por dentro a ti? Tienes que empezar irreparablemente por motivación extrínseca. Es decir, todos nosotros empezamos por el sueño de quiero ser médico algún día. Quiero que diga doctora Priscila Jarrín ahí, ¿no es cierto? Pero en el camino, para llegar a ser seres extraordinarios en lo que sea que decidamos hacer, vamos a tener que encontrar nuestra motivación intrínseca. Vamos a tener que encontrar un propósito, que normalmente es algo mucho más grande que nosotros, ¿sí? Y normalmente todos los propósitos tienen que ver con el servicio a los demás, que va muy ligado a nuestra profesión, ¿sí? Ese es el segundo nivel, querer aprender. El tercer nivel es saber aprender y ahí sí hablamos de todo lo que ustedes vinieron a aprender, ¿no es cierto? Técnicas de estudio, cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles son mejores, qué tiempo tengo que estudiar tal cosa, cada qué tiempo tengo que repetir, cómo tengo que usar flashcards, la técnica Pomodoro, todas estas herramientas que les voy a contar en el webinar, para finalmente dar el gran salto a demostrar lo aprendido, a demostrar que somos médicos o estudiantes competentes, a sacar 10 en el examen, a pasar el MIR, a pasar el USMLE, pero lo que quiero que tengan en claro, y que esta es una gran falla de la mayoría de estudiantes de medicina, es que tenemos que tratar de completar la pirámide, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que muy aparte de ser la doctora Priscila Jarrín, soy también hija, madre, también soy humana, también puedo tener mis hobbies, también puedo tener mis días malos, mis días buenos. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que nos podemos potenciar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, una de las claves para hablar de productividad y por ende aplicar ciertas técnicas de estudio, tenemos que tener prioridades. Entonces, en este momento, ¿quién tiene como prioridad la universidad? Pongan en el chat. ¿Quién tiene como prioridad la universidad en este momento? De todo lo que pueden tener a su alrededor, ¿de quién es la prioridad la universidad en este momento 100%? Nadie. De nadie es la prioridad la universidad. Muy bien. Por ahí están diciendo yo. Perfecto. ¿Por qué tienen que tener prioridades? Porque si ustedes no saben qué es lo que está primero en su lista, es difícil poder organizarse y poder planificar. ¿Sí? La planificación es clave como técnica de estudio, como técnica de productividad, porque ustedes tienen que llevar un registro de qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer.
esta lista de tareas que puede ser infinita, porque ahí puedo meter la universidad, mis ocupaciones sociales, mis hobbies, tal, ¿cómo lo voy a ordenar yo en mis días? Tiene que ser por prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí hoy? Para mí hoy lo más importante es el examen que tengo en una semana, entonces probablemente mi planificación va a ir en torno a ese examen del fin de semana. Mi prioridad ahora es estar de vacaciones, entonces probablemente lo último en mi lista sea estudiar cardiología. Si ustedes tienen bien puestas sus prioridades, van a poder planificar de manera adecuada y van a ver que el tiempo les puede alcanzar para todo. Dentro de la planificación, para mí hay tres cajones que hay que tener muy bien identificados, es decir, en cuanto a la planificación del tiempo, yo siempre tengo que pensar primero a largo plazo, es decir, en 2 años, ¿en dónde quiero estar? Perfecto, yo en 2 años quiero estar en el primer equipo de fútbol, muy bien. Entonces eso quiere decir que en 6 meses, ¿dónde tengo que estar? En 3 semanas, ¿dónde tengo que estar? Y hoy, ¿qué tengo que hacer para en 2 años alcanzar mi objetivo? Cuando se tienen objetivos grandes como MIR, USMLE, posgrados, máster, cualquier cosa de estas, siempre traten de hacer una planificación en retrospectiva. Es decir, con mi objetivo final en la mente y desde ahí pienso hacia atrás. Si en 2 años quiero estar en Estados Unidos dando el USMLE, ¿en dónde tengo que estar en 6 meses? ¿En dónde tengo que estar en un mes? ¿Qué tengo que hacer la siguiente semana y qué puedo hacer hoy para hacer realidad esa meta o ese sueño en 2 años? ¿Sí? Luego, dentro de la planificación también entra el lugar donde estudias o donde trabajas, ¿no es cierto? Todos tenemos un lugar donde somos mucho más productivos. En época de no COVID, la mayoría de nosotros podíamos decir la biblioteca. Pero en época COVID, que estamos en casa, hemos de buscar un lugar de nuestro hogar en donde nosotros sintamos que podemos hacer las cosas de mejor manera. Puede ser tu habitación, puede ser afuera, puede ser tu cuarto de estudio, o puede ser el comedor cuando no hay nadie, o puede ser que sea el comedor con gente alrededor, pero tú con audífonos. Este lugar lo hemos de buscar y lo hemos de cuidar, como ya vamos a ver más adelante. Y dentro de la planificación también tenemos que tener en cuenta qué tipo de actividad voy a planificar. Hay actividades que quiero hacer y hay actividades que tengo que hacer, ¿sí? Dentro de la planificación del tiempo, también me tengo que empezar a conocer un poco a mí mismo, ¿no es cierto? Y entender en qué momento del día yo tengo más energía. Por ejemplo, yo soy una persona que funciona muy bien en los extremos del día. Funciono muy bien tempranito por la mañana, y cuando digo tempranito por la mañana me refiero a 5 de la mañana, y funciono muy bien por ahí pasadas las 10 de la noche. Pero es una combinación peligrosa y yo elijo o tiendo a irme por hacerlo en la mañana, porque en la noche ya me está costando horas de sueño y horas de descanso, ¿sí? Igual, ¿en qué momento del día ustedes tienen mayor concentración? Normalmente cuando yo les pregunto esto a los estudiantes me dicen en la noche. Entonces han de acomodar su descanso para que cumplan las horas, así se despierten un poco más tarde, ¿sí? ¿Y en qué tiempo necesitan ustedes relajarse? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que después de comer necesito descansar. Necesito tomarme una siesta o tumbarme, pero necesito descansar. Yo tengo muy claro entonces cuándo tengo más energía, cuándo me concentro mejor y cuándo necesito también un respiro. En cuanto al lugar, debes cumplir ciertos requisitos para que ese lugar sea productivo para ti. Antes de iniciar una sesión de estudio, tienes que revisar que tengas todos los materiales disponibles, tus libros, tus cuadernos, tus esferos, el banco de preguntas, el archivo listo, para que no pierdas estado de flow, para que no pierdas la continuidad de lo que estás haciendo. A mucha gente le pasa que, bueno, ya voy a estudiar cardio y se sientan y luego dicen, ay, el libro. Y hasta buscar el libro ya perdieron 10, 20 minutos, se encontraron con su perro, su mamá les dijo algo y ya perdieron totalmente la concentración. Nuestro cerebro, cuando nos distraemos, hace un movimiento de atención. Yo estoy hablando ahorita en el webinar, me suena el celular, regreso a ver, pero volver a enfocarme en el webinar probablemente me puede tomar hasta 20 minutos. Entonces, es una
pérdida de tiempo y es una distracción para nuestro cerebro de lo que estamos tratando que haga o que aprenda. El lugar, en su mayoría, debería estar limpio y ordenado para que nos dé claridad. Nuestra mente reproduce lo que vemos y si vemos caos, pues por dentro también estaremos en caos. Y traten de que el lugar sea un lugar silencioso. Ahora, no toda la gente puede estudiar en silencio. Hay gente que le gusta estudiar con música. Si ese es el caso, hay que estudiar con la música correcta. Es decir, un reggaetón no es la música correcta, ¿sí? Hay cierto tipo de música que tiene ondas alfa que hace que nuestro cerebro pueda adaptarse y aprender más rápido o memorizar más rápido. Entonces, esas son algunas de las técnicas que pueden ir aprendiendo. Tener todos los materiales listos, tener un lugar limpio y ordenado, utilizar la música adecuada, música que tenga ondas alfa, ¿sí? Para poder aumentar sus posibilidades de aprender y de memorizar. Dentro de la planificación de las actividades, tienen que darse tiempo para sus actividades académicas, sin olvidarse de que tienen que agendar también actividades interpersonales y personales, ¿sí? Cuando hablamos de una sesión de estudio perfecta o ideal, la podríamos definir como aquella sesión que lleva a un estado de flow. El estado de flow tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Michael Jordan, cada vez que jugaba un partido en la NBA, entraba en estado de flow. Es decir, para él no existía nada más que la pelota y el partido, el momento que estaba viviendo. Por eso, él es una de las personas más extraordinarias en el baloncesto, ¿sí? Y probablemente lo mismo pasa con Messi, lo mismo pasa con cualquier persona que ustedes vean que realmente es excepcional en lo que hace. Estas personas entran en estado de flow y el estado de flow tiene que cumplir con estos 4 requerimientos, ¿sí? Tiene que ser gratificante, es decir, me tiene que gustar lo que estoy haciendo. Tengo que tener mis objetivos claros en la sesión de estudio, en el partido o al reto que me estoy enfrentando. Tengo que ser capaz de ver mi progreso, ¿sí? Tengo que ser capaz de decir, ayer no me sabía estos 3 fármacos, hoy me lo sé. Y tiene que haber un equilibrio entre el desafío y la habilidad que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no me puedo volver. ¿Por qué? Porque si el desafío es muy grande, probablemente yo me voy a desesperar y me voy a frustrar. Si el desafío es muy grande y mi habilidad todavía no está al nivel. Si el desafío es muy fácil para mí, probablemente me voy a aburrir, porque ya es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar un equilibrio entre el desafío al que me estoy enfrentando y mi habilidad para resolverlo. Luego, tenemos las técnicas de estudio que están divididas entre pasivas y activas. Las técnicas de estudio pasivas son las que todos nosotros hemos ocupado alguna vez, es decir, leer, releer, 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 hacer un resumen que es simplemente copy-paste del libro, es volver a transcribir el libro, subrayar, subrayar de 10 colores, todas esas son técnicas de estudio pasivas. Lamentablemente, aunque parece que estamos haciendo mucho, estamos haciendo muy poco para nuestra memoria a largo plazo, ¿sí? Para eso existen las técnicas de estudio activas. Una de las claves para mí, para aprender algo nuevo y hacerte muy competente en algún tema, es tener siempre la mente de aprendiz. ¿Qué quiero decir con esto? Para eso existe esta mnemotecnia que se lee como FASTER. Es decir, forget, que es olvidar, que ya vamos a ver a qué se refiere, act, que es actuar, state, teach, enter y review. ¿Por qué es importante tener esta mentalidad de aprendiz? Porque nos va a permitir no solo absorber nuevo conocimiento, sino que potenciar o mejorar por 2, por 10, por 20 lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, dentro de la F de faster está el forget y hay 3 cosas que necesitas olvidar para aprender mejor. 1, tienes que aprender lo que ya sabes de un tema, porque si yo me pongo a leer técnicas de estudio de un libro y digo, es que yo ya sé todas las técnicas de estudio, probablemente no aprenda nuevos detalles o nuevos pequeños inputs que me pueden hacer mejor en esta temática, ¿sí? 2,
olvidar lo que no es urgente o importante. ¿Por qué? Estamos hiperestimulados por todos lados y podemos empezar a priorizar cosas que realmente no nos van a llevar o no nos acercan a nuestro objetivo. Por eso es que es importante saber qué es o qué objetivos tengo yo, cuál es mi prioridad en este momento y qué debo hacer para que me lleve o para acercarme a ese objetivo. Y 3, es importante olvidar sus limitaciones. Justo antes de la charla acababa de dar clases y les decía a mis alumnos, no quiero volverles a escuchar que me digan, no puedo hacer esa pregunta porque no soy bueno en esa materia. Si ustedes ya de inicio están pensando, yo no voy a ser un buen médico porque soy muy malo en cardiología, probablemente no vas a aprender cardiología. Pero si tú vas a la cardio con una mente de aprendiz, con sí, quizás ahorita no tengo ni idea de lo que me están hablando, pero voy a aprender, el conocimiento te va a ser mucho más digerible, ¿sí? Esas son las 3 Fs o las 3 parámetros de Forget. Luego, Active, que se refiere muy claramente a las técnicas de estudio activas. Como les decía, las pasivas ya todas las hacemos, pero las activas, en cambio, necesitan interacción por nuestra parte. Necesitamos resolver preguntas, ¿sí? Hacer casos clínicos, inventarnos gadgets de pacientes, como les voy a enseñar más adelante. Y necesitamos tomar notas, pero notas que sirvan, que valgan la pena, ¿no es cierto? No se trata de volver a escribir mi propio Harrison, porque ya existe un Harrison, ya alguien lo escribió. Se trata de yo tomar notas que yo entienda y he hecho bullet points o una lista de cosas, de características únicas de la patología que yo estoy revisando, ¿sí? El state se refiere a que nosotros solemos recordar mucho más fácil la información que está atada a una emoción. Es decir, ¿cuántos de ustedes han visto ya a su primer paciente morir? Pongan en el chat. ¿Cuántos de ustedes ya han visto que su primer paciente fallece? Probablemente todavía no han tenido experiencia hospitalaria, pero si alguien de aquí, bueno, por aquí alguien dice yo por privado, si alguien de aquí ha visto a su primer paciente morir, nunca se van a olvidar de qué tenía ese paciente. Si alguien de aquí ya ha visto su primer parto, nunca se van a olvidar de cómo es un parto, porque estamos enganchándolo, toda esa información estamos enganchando a una emoción. Y esta emoción no siempre tiene que ser alegría, júbilo ni nada. Esta emoción puede ser o una emoción positiva o una emoción negativa. Por eso recordamos la primera persona que nos rompió el corazón. Por eso recordamos la primera vez que suturamos, ¿sí? Por eso recordamos el primer paciente que vimos, porque estamos adjuntando una emoción a información. Lo mismo pasa con el lugar. No sé si ustedes dicen, esta patología me acuerdo porque, y se acuerdan del profesor dibujando en el pizarrón, ¿sí? También tiene que ver o podemos modificar este almacenamiento de información con nuestra respiración y nuestra postura. Y es importante también siempre recordar cuál es nuestro objetivo. ¿Para qué? Para estar presentes en el momento clave en el que la información llega y ser capaces de adoptarla. La T de Faster es Teach, que para mí es la mejor técnica de estudio que existe en el mundo, es aprender para enseñar. Si yo aprendo para decirles a ustedes cosas, primero estoy preparada para un sinfín de preguntas. Desde las preguntas más fáciles o más obvias hasta las preguntas más difíciles y más complicadas. 1. 2. Si yo aprendo para enseñar, me obligo a buscar una manera sencilla de explicar todo eso que me costó a mí entender, todo lo que leí. No puedo venir aquí a leer un libro de técnicas de estudio, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo divertido, tengo que hacerlo funcional, que ustedes se acuerden. Entonces, para mí, una de las mejores técnicas de estudio que existe, si no es la mejor, es aprender para enseñar. Para enseñar como que si le fueran a explicar a un niño de 5 años. Así de fácil tiene que ser explicar una patología, un examen diagnóstico, una exploración física, ¿sí? La siguiente es la E de Enter, que hace relación a planificar, lo que ya les decía yo antes. Hagan una planificación con el objetivo a largo plazo y luego hagan pequeños bites o pequeñas planificaciones en cuanto a qué necesitan ustedes hacer
qué necesitan estudiar, qué objetivos necesitan cumplir para llegar a ese objetivo final. Y la R es de review, ¿sí? Y dentro de esta R tenemos dos técnicas de estudio que son también bastante conocidas, pero a veces aplicadas de diferente o de manera errónea. Una de ellas es la repetición espaciada, ¿sí? Que ya vamos a ver qué dice la evidencia en cuanto a qué tiempo tiene que pasar entre repasos, y la variedad en el conocimiento. Es decir, probablemente ustedes recuerden mucho más de las cosas que han leído, han visto en su paciente, han tocado, han hecho ustedes el electro, han hecho ustedes el examen físico, han escuchado, le han escuchado a su profesor hablar, han visto videos de... Esas patologías son las que más se van a acordar. Patologías probablemente o materia que han visto de diferentes inputs, que lo han leído, que lo han visto, lo han escuchado, lo han tocado, ¿sí? Entonces, no se olviden de la mnemotecnia FASTER para aplicar la mente de aprendiz en todo lo que ustedes quieran aprender. Cuando hablábamos de las técnicas de review, hablábamos de la repetición espaciada, y un concepto que tienen que tener clave es la curva del olvido. Es decir, cada vez que tú recibes un input de una información o de un conocimiento nuevo, probablemente a los 3 días ya no sepas más del 70% de lo que te hemos dicho, ¿sí? O del input que has tenido. A los 7 días probablemente ya te acuerdas menos del 50% de la información que recibiste. Para esto sirve la repetición espacial. Es decir, yo hoy, el día 0, recibo un shot de información, mañana lo vuelvo a revisar y lo que estoy causando es que el pico de memoria o de retención lo vuelvo a estimular, lo vuelvo a estimular, lo vuelvo a estimular hasta que me vuelvo competente en la mayoría de características, en la mayoría de información que necesito para aplicar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicar este concepto? Se puede aplicar con flashcards que pueden ser hechas a mano o pueden ser hechas en softwares como Anki, como Quizlet, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo, aplicarlo no en lo que más conozco, porque a veces buscamos hacerlo más fácil y decimos, bueno, voy a revisar el tema que más me gusta, traumatología, voy a revisarlo constantemente. Sí, pero la repetición espaciada te va a funcionar mejor justamente en las cosas que no conoces o que más difícil se te hace comprender y recordar. Cuando hablábamos del estado de flow, yo les decía que su habilidad con el reto debe estar bastante nivelado, ¿no es cierto? Y aquí les puse algunos ejemplos. Es decir, si el reto es pequeño y mi habilidad es bastante grande en lo que me estoy enfrentando, me voy a aburrir, ¿sí? O me voy a estar apático, ni siquiera me va a interesar, ¿no es cierto? Si es que el reto es muy grande y mi habilidad es muy poca, puede ser que me estrese, que me preocupe, ¿no es cierto? Puedo tener ansiedad también, puedo seguir estresándome, ¿sí? Lo que hay que conseguir es el estado de flow y de control. Es decir, el reto es lo suficientemente grande como para no aburrirme, pero tampoco me sobrepasa y me estresa, y mis habilidades están de acuerdo a lo que me estoy enfrentando, ¿sí? Ese momento es el momento en el que yo consigo poner atención, disfrutar de lo que estoy haciendo y aprender de mejor manera. Dentro de los objetivos que ustedes se pueden poner, hay muchas mnemotecnias y de la más conocida es el SMART Goals. Sin embargo, mucha gente se equivoca en cómo aplicar cada una de estas letras, ¿sí? Como pueden ver, la S es de specific, la M es de measurable o de medible, ¿sí? La A es de achievable o qué tan realista es conseguirlo, ¿sí? O qué tan alcanzable es. La R es de realista y la T es de timeline. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? El timeline es exactamente la planificación en retrospectiva que yo les decía, ¿sí? En un año, ¿dónde quiero estar? Me voy hacia atrás a hacer una línea de tiempo de qué es lo que debo cumplir. Cuando hablan de específicos, muchos estudiantes dicen, es que yo quiero ser un buen médico. Pero ¿qué va a ser para ti ser un buen médico? ¿Va a ser un médico que gana $50,000 al año? ¿O va a ser un médico que atiende más de 100 pacientes al mes? ¿O va a ser un médico que tiene 3 posgrados? ¿Qué va a ser un buen médico para ti? Eso lo defines tú.
Y para cada objetivo que tú tengas, tú defines qué características va a tener, ¿sí? ¿Cómo lo voy a medir? Lo que les decía ahora, quiero ser un buen estudiante, ¿cómo lo vas a medir? ¿Lo vas a medir en notas? ¿Lo vas a medir en conocimiento? ¿Lo vas a medir en servicio social? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué tanto tú lo puedes conseguir o qué tanto depende de ti? Me gustaría decir que en la vida todo depende de nosotros, pero la verdad es que un gran porcentaje depende de nosotros y otro, aunque sea pequeño, depende de las circunstancias que nos rodeen, ¿sí? Pero la mayoría sí depende de nosotros. Hay que ser realistas. Esto no quiere decir que debas ponerle un límite a tu sueño, sino que si yo digo que quiero ser médico de la NASA, no significa, ser realista no significa que me digan que no puedo hacerlo. Ser realista significa que yo conozca que para ser médico de la NASA voy a tener que entrenarme en la NASA por 4 años y luego concursar con 100 personas más y para entrar a la NASA tengo que cumplir ciertos requisitos. Es decir, que yo tenga muy claro que para ser médico de la NASA me va a tomar de aquí 6 o 7 años de sacrificio. Eso es ser realista. No significa que el sueño que tú tengas no sea alcanzable, pero sí que tienes que saber cuál es el precio que tienes que pagar para conseguirlo, ¿sí? ¿Qué más? Una vez revisado sus objetivos, la repetición espaciada, las técnicas de estudio activas y pasivas, es importante que ustedes conozcan la técnica del second brain, que en español es el segundo cerebro. Para mí es una de las técnicas para medicina que mejor funciona, porque en medicina tenemos tanta información, tanta información que literalmente no nos alcanza en un cerebro, en el de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la técnica del second brain significa que tenemos que tener un lugar que sea ordenado y que tenga los conceptos claves que nosotros necesitemos revisar en cierto punto de la carrera, del examen, de nuestra formación. Este second brain puede ser hecho de dos maneras, ¿sí? Puede ser hecho en digital, en aplicaciones como Notion, en un documento de Word simplemente, ¿sí? O pueden ser hechas de manera física. Es decir, en este libro mío de lesiones musculares, yo aquí tengo apuntes de las cosas que necesito recordar. Y aquí está ordenado para cuando yo necesite ver lesiones de recto femoral, ya sé dónde están, pero aquí está toda la información que yo necesito conocer sobre esa lesión. ¿Sí? En el caso del USMLE, su second brain debería ser First Aid, del libro base. ¿Sí? El libro donde tengan ahí todos los apuntes, todo bien hechito, para que si ustedes quieren revisar un tema para el examen, lo puedan encontrar. Y en la manera digital, en Notion, tienen opciones de crear sus propios links para darle clic y que se abra anatomía, darle clic y que se abra patología, o en los documentos de Word, que yo, bajo mi perspectiva, hay que complicarse lo menos que se pueda. Si Notion se les hace un mundo, no se compliquen, hagan un Word, abran un documento de Word y póngale patología y escriban ahí sus notas de patología, no hay que complicarse, ¿sí? Pero el second brain tiene que cumplir con ciertas características también. Tiene que estar ordenado, es decir, tiene que ser de fácil acceso. Y no tiene que ser una copia o un copy-paste del libro, de las diapositivas o transcribir todo lo que el profesor dijo en la charla. Ustedes tienen que ser su propio raciocinio, su propio síntesis y tenerlo ahí en sus palabras para que lo puedan revisar cuando lo necesiten. Otra de las técnicas de estudio efectivas son las flashcards. El problema es que mucha gente hace flashcards de manera errónea, ¿sí? ¿Por qué? Las flashcards son pequeñas tarjetitas que igual pueden ser digitales o pueden ser hechas a mano, pero que tienen que tener ciertas características. Una característica es que la parte del frente de la flashcard debería tener un solo título, o la patología, o un dibujo, o lo que sea, una sola cosa, y atrás máximo 3 o 4 características de la patología o de lo que estoy tratando de aprender. ¿Cuál es el error de mucha gente? El error de mucha gente es que pone infarto agudo de miocardio y atrás en el revés de la flashcard empiezan a poner el infarto agudo de miocardio es una patología que tiene una frecuencia de tal, los factores de riesgo son tal, y el tratamiento es tal. O sea, se copiaron todo el párrafo del libro en la flashcard. Eso no sirve, porque las flashcards nos sirven para tener una memoria rápida, para tener asociaciones gold estándar o para tener asociaciones claves. Es decir,
Cuando yo veo infarto agudo de miocardio, me acuerdo de la nemotecnia mona, que es el tratamiento, ¿sí? Morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina. Eso es una flashcard. Para eso me sirve, para yo tener acceso a información rápida cuando la necesito, ¿sí? La revisión de flashcards se debe hacer en base a la curva del olvido. Si el día de hoy ustedes en esta clase aprenden técnicas de estudio efectivas y lo apuntan, sería bueno que antes de irse a dormir ustedes revisen cuáles eran las técnicas de estudio efectivas y mañana por la mañana lo vuelvan a revisar, ¿sí? Y con sus flashcards pueden tener un cúmulo de flashcards que ya tienen dominadas y un cúmulo de flashcards que todavía les falta repasar. Y cada mañana y cada noche ir revisando por 10, 5 minutos las flashcards que todavía no se saben, ¿sí? O todavía no logran recordar. Otra de las técnicas de estudio más efectivas es resolver problemas, resolver casos clínicos. Y en el caso de los exámenes estandarizados, están muy bien identificados los bancos de preguntas que sirven tanto para el MIR como para el USMLE. Y esta es una técnica de estudio que no la supera ninguna. El resolver problemas, 1 y 2 veces. Saber diseccionar las preguntas, ¿sí? Saber que hay que empezar a resolver la pregunta por eso, por la pregunta que me están haciendo. ¿Qué quieren que responda? ¿Qué quieren que sepa? Probablemente después tenga que ir directamente a las respuestas antes de leer el caso clínico para ver qué opciones tengo y qué diagnóstico diferencial puedo ir haciendo. Y luego, con todas esas opciones que tengo y ya conociendo qué quieren que responda, me voy a buscar datos y pistas arriba en la viñeta, en el caso clínico, ¿sí? Resolver problemas es clave. En este momento y en la época que vivimos hay muchos softwares que así no estén preparando ni el USMLE, ni el MIR, ni el ENARM, pueden tener acceso a preguntas y pueden reforzar el conocimiento cada vez más. ¿Por qué? Van a poder identificar cómo se presentan los pacientes con tal o cual patología, van a identificar qué exámenes complementarios hay que hacer, van a identificar qué fármacos hay que dar y qué cuidados de efectos adversos hay que tener. Entonces, resolver casos clínicos y resolver preguntas les va a enriquecer un montón. Luego, la identificación de las características únicas, ¿sí? Yo les decía a mis alumnos recientemente que estábamos revisando farmacología, les decía, para el USMLE ustedes tienen que identificar los efectos adversos más únicos. No me pueden decir, este fármaco da náusea, vómito, epigastralgia, porque muchos fármacos te dan náusea, vómito, epigastralgia, ¿sí? Pero por ahí solo un fármaco va a tener efecto adverso, visión amarillenta. ¿Sí? Entonces, traten de buscar en cada cosa que ustedes aprendan cuál es la característica única que me va a hacer diferenciar esta patología de estas otras 3. Debe tener una característica única, ¿sí? Y también pueden utilizar las mnemotecnias, que también deberían cumplir una serie de requisitos, ¿no es cierto? 1, deben ser fáciles de recordar, deben estar asociadas a mi vida diaria y deben ser divertidas de recordar, ¿no es cierto? Entonces yo aquí les puse un ejemplo de un post que hice hace algún tiempo en mi página, en donde a mí me encantan los deportes y en este caso elegí a Ronaldo para hacer el diagnóstico o los criterios diagnósticos de neurofibromatosis, ¿sí? Entonces yo siempre me acuerdo neurofibromatosis, Ronaldo y me puedo acordar los criterios diagnósticos. Los resúmenes, como les decía, y les vuelvo a repetir porque es una falla muy frecuente, no se trata de copiar y pegar lo que dice el profesor, de copiar y pegar lo que ya dice el libro. Se trata de, con mis propias palabras, hacer una síntesis. Y probablemente la mejor manera es en forma de bullet points. Es decir, yo pongo infarto agudo de miocardio y saco 5 bullet points de las cosas más importantes. ¿Sí? Probablemente ponga cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, cuáles son los efectos adversos del tratamiento y cuáles son las arterias que normalmente están afectadas. Y ya está, ¿sí? Otra de las técnicas que yo enseño mucho a mis estudiantes es creen un avatar de cada patología, ¿sí? Creen un personaje en su mente, dibujen un personaje, dibujen a Juan que tiene fibrosis quística. Juan que tiene fibrosis quística, ¿qué edad va a tener? ¿Va a ser hombre o va a ser mujer? ¿Cómo se va a presentar a la consulta? ¿Cuál va a ser su motivo de consulta? ¿Qué voy a encontrar en el examen físico de Juan que tiene fibrosis quística? ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio de Juan que tiene fibrosis quística? ¿Qué voy a encontrar en los exámenes complementarios? ¿Sí? ¿Y qué tratamiento le puedo dar a Juan que tiene fibrosis quística? Si ustedes se hacen un avatar de cada patología, les prometo que nunca se van a olvidar.
Sarcoidosis. Probablemente mi avatar sea una mujer entre sus 20 y 30 años, probablemente sea una mujer afroamericana de raza negra, ¿no es cierto? Y va a venir, su motivo de consulta sea por tos, ¿sí? ¿Qué más puedo identificar probablemente en exámenes complementarios? Vea nódulos parieles, que son características de la sarcoidosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, si yo me hago un avatar de cada patología, nunca se les va a olvidar. Y cada vez que ustedes creen este personaje, piensen, ¿qué edad va a tener? ¿Va a ser hombre o va a ser mujer? ¿Qué raza tiene? ¿Sí? ¿Ha viajado a algún lugar o es de algún lugar endémico? ¿Por qué va a venir a mi consulta? ¿Qué voy a encontrar en el examen físico? No me van a decir 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. No, no es cierto. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Las características únicas. No voy a poner en mi avatar ruidos cardíacos rítmicos, porque esa no es una característica que me llame la atención, ¿sí? Pero sí puedo poner incongruencia entre la tensión arterial de brazos y piernas, que es una característica única de algunas patologías, ¿sí? O de una sola patología en este caso. Entonces, esta es una de las técnicas de estudio más poderosas que yo desarrollé durante mi preparación del USMLE, que sigo enseñando, es la creación de avatars de patologías. Bien, luego, ya cuando hablamos de un poco de técnicas de estudio de productividad, existe la técnica Pomodoro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o aplican la técnica Pomodoro? Pongan en el chat. ¿Cuántos de ustedes han aplicado o conocen la técnica Pomodoro? Vamos a ver, por aquí alguien me dice por interno, yo, pero no me funciona. ¿Alguien más? Ok, por aquí dice, yo me aplico la técnica. 25 y 5 de descanso. Muy bien. La mayoría de gente conoce la técnica, pero para los que no conocen, se trata de trabajar en bloques y descansar por un periodo delimitado. A mucha gente a veces no le funciona esta técnica y es muy simple la razón por la cual no les funciona. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía, cuando ustedes tengan un objetivo, una meta o quieran lograr algo, tienen que conocer al enemigo, ¿sí? Tienen que conocer a lo que se están enfrentando. Y si no saben las bases de la técnica Pomodoro, no la van a poder aplicar bien. La técnica Pomodoro tiene sus bases en 2 de los principios de la memoria, ¿sí? 2 de los principios de la memoria es la primacía y la recencia. La primacía, que quiere decir que nos tendemos a recordar mucho más lo que vemos primero, lo que nos enseñan primero, y la recencia, que tal como dice la palabra, tendemos a recordar lo más reciente, ¿sí? ¿De qué trata la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro nos quiere inculcar el trabajo en bloques simplemente para crear más momentos de primacía y más momentos de recencia. Mientras más momentos de primacía y recencia yo creo por bloques, menos información queda en la mitad suelta, ¿sí? Menos información tiene el riesgo de perderse. Y acumulo mucha más información en los 2 extremos donde tiendo a recordar más. Primacía y recencia. Recuerdo más lo primero que veo en la sesión de estudios y lo último. Lo de la mitad, puede ser que se haya quedado en la nebulosa, ¿sí? Entonces, con la técnica Pomodoro, lo que hacemos simplemente es crear más inicios y más finales. Otro de los errores en la técnica Pomodoro es el manejo de los descansos. Los manejos de los descansos, siempre les pongo el mismo ejemplo y es, piensen que su cerebro es como un cachorrito, como un perrito chiquito, ¿no es cierto? Cuando ustedes le están enseñando a que se siente y dé la patita y tal, ¿qué tienen que darle? Tienen que darle un premio, ¿no es cierto? Si no, el perro no va a hacer lo que usted le pide. Lo mismo tiene que ser con su cerebro. Si ya le han tenido a su cerebro en 40, 30, 50 minutos de clase, lo mínimo que pueden hacer por él es decirle, brother, bien hecho, y nos espera todavía 1 hora más de clase. Y esta recompensa, que ya veremos más adelante también cuando hable un poquito de hábitos, nuestro cerebro tiene que sentirse eso, como que le hemos dicho, bien hecho, ¿sí? Y puede ser tomar un café, ir a jugar con nuestro perro, jugar una partida de Call of Duty, no sé, responderle el mensaje a nuestro novio o nuestra novia, ¿no es cierto? Cualquier cosa que le dé a nuestro cerebro un shot de dopamina que le diga bien hecho y ahora sí quieres volver a empezar un bloque de trabajo, ¿sí? Eso en cuanto a la técnica Pomodoro. Es importante también, sobre todo ahora en clases en línea, tratar de estar presentes, tratar de eliminar las distracciones que tengamos, no tener 5 ventanas abiertas ahí en el explorador, tratar de eliminar el uso del celular, tratar de eliminar mascotas, hermanos, ¿no es cierto?
televisión y todo eso. Se trata de estar en el momento presente. ¿Por qué les digo eso? Sobre todo ahora en clases en línea, que hemos dado bastantes talleres de cómo sobrevivir a medicina en línea, es importante que ustedes presten atención a la persona que está hablando, porque si se dan cuenta, yo en cada diapositiva digo mucho más de lo que se puede ver, ¿sí? Digo mucho más de lo que ustedes podrían interpretar si es que solo vieran las diapositivas. Entonces, es importante estar presentes, es importante tomar notas activamente y tomarlas de la manera correcta. Todo esto y parte de mi experiencia con el USMLE que les puedo compartir me llevó también a meterme mucho en el mundo de los hábitos y rutinas, ¿sí? Porque yo estaba buscando cómo mejorar mi performance, cómo mejorar el rendimiento a nivel académico, ¿no es cierto? Y ahí me di cuenta de la importancia que tienen los hábitos y las rutinas para nosotros como estudiantes, ¿sí? Dentro de lo que tienen que conocer de hábitos, es súper sencillo. Lo que les quiero dejar como conocimiento en la charla son 4 cosas. Primero, ¿qué son los hábitos? ¿Sí? Es toda conducta aprendida, es decir, ¿se acuerdan que les decía al inicio de la charla? Fíjense en su entorno para poder aprender. Se van a dar cuenta que la mayoría de hábitos que tienen son exactamente iguales a las personas que les rodean. Por eso les decía, si yo quisiera ser boxeadora, probablemente lo mejor que pueda hacer por mí es meterme a un gimnasio con gente que hace box. ¿Sí? ¿Por qué? Los hábitos se aprenden y existen porque nuestro cerebro quiere ahorrar energía y hacer cosas de manera sistemática. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando se levantan en la mañana y se van a atar sus zapatillas o sus zapatos, no están pensando, su cerebro no está pensando, a ver, cojo en la izquierda, cojo en la derecha, no sé qué hago, el conejito, lo estiro. No, no es cierto, eso ya es un proceso automático. Entonces se ponen el zapato, se amarran y siguen con su vida, ¿sí? Ya está automatizado. ¿Cuál es la clave de los hábitos? Que son influenciables. Y ahí vuelvo a lo que les acabo de decir. Fíjense en qué hábitos tienen ustedes y qué hábitos tienen las personas que están a su alrededor. Y luego, como todo, hay que conocer al enemigo y hay que entender cómo están formados. Y los hábitos están formados por un circuito, ¿sí? Y el circuito tiene 3 etapas: una señal, una rutina y una recompensa. ¿Cuál es uno de los trucos para crear un nuevo hábito o para eliminar hábitos que no nos favorecen? Para mí, uno de los trucos más poderosos es hacer un cambio de identidad. Es decir, si yo quiero mañana por la mañana, o sea, mi objetivo es salir a trotar al menos 3 veces por semana, y mañana por la mañana veo y digo, está lloviendo, qué frío que hace, ayer no dormí bien, qué pereza que tengo, ya estoy buscando excusas para no hacerlo. Pero si yo hago en ese momento un cambio de identidad y pienso, ¿qué haría una corredora profesional en este momento? ¿Qué creen que haría una corredora profesional? Pongan en el chat, ¿qué creen que haría una corredora profesional en una tarde en una mañana, perdón, lluviosa, que tiene pereza, que no le apetece salir? ¿Qué creen que haría una corredora profesional? Pongan en el chat. Les espero que pongan, porque si no, no están interactuando. ¿Qué creen que haría una corredora profesional en esa situación? Saldría a correr, ¿no es cierto? Es simple. Saldría igual a correr. Eso es lo que hace la gente excepcional. Si yo quiero ser el mejor cirujano del mundo y hoy de verdad no quiero estudiar porque qué pereza y no lo quiero hacer simplemente, ¿qué haría el mejor cirujano del mundo? Estudiaría. Ya está. Si yo quiero escribir un libro y me paso poniendo excusas para escribir, nunca voy a tener el libro escrito. ¿Qué haría un escritor? ¿O qué hace un escritor? Se sienta y escribe el libro. El truco está en el cambio de identidad. ¿Sí? Si ustedes piensan cada vez en algo que les cueste, ¿qué haría el mejor estudiante de medicina del mundo? Estudiaría. ¿Qué haría el mejor atleta del mundo? Saldría a correr. ¿Qué haría el escritor? Escribiría. ¿Qué haría el cantante? Cantaría. ¿Sí? Ese es uno de los trucos para la implementación de nuevos hábitos. Y luego, obviamente, conocer el proceso. Entonces, como les decía, hay 3 partes del proceso del hábito, que es la señal, la rutina y la recompensa. Uno de los ejemplos más claros que puedo poner es, por ejemplo, yo salgo todos los días de mi casa caminando hacia el hospital
y a 2 cuadras hay un lugar de donas. Entonces a mí me encantan las donas y huelo lo que están haciendo las donas y esa es mi señal. Cada vez que percibo ese olor, mi rutina es entrar a la tienda de donas y comprarme una dona y mi recompensa es cuando salgo y le doy el primer mordisco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Existe una señal que activa en mi cerebro inmediatamente, me lleva como un efecto dominó. Percibo el olor de donas, efecto dominó, me compro la dona, recompensa, doy el primer mordisco. ¿Cómo puedo utilizar o para qué me sirve identificar estos 3 elementos de mi hábito, ya sea bueno o malo, para cambiarlo? Que yo puedo cambiar la rutina buscando siempre la misma recompensa. Si el mordisco de la dona de chocolate lo que me hace es feliz, literalmente me da un shot de dopamina en mi cerebro, puede ser que yo pueda empezar a reemplazar esa rutina. Es decir, cada vez que voy caminando hacia el hospital y percibo el olor de donas, probablemente puedo buscar algo que me hace feliz también. Puede ser llamar a mi madre en ese momento. Llamo a mi madre y también estoy feliz porque me dice que está bien, me saluda y que me quiere. Ya he reemplazado el hábito malo, entre comillas, que era comerme la dona, por algo que me da el mismo output o el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, probablemente una de las preguntas que les dejo para que piensen es, ¿qué recompensa les da a su amigo fiel el celular? ¿Por qué estamos a cada momento revisando? ¿Qué estamos buscando? ¿Sí? Y una vez que tengan identificado qué buscan, pueden tratar de reemplazar la rutina con otra cosa que les sirva para mayor productividad o que les sirva para que se acerquen hacia su objetivo. Otro de los trucos en cuanto a la implementación de hábitos tiene que ver con la fricción. Si es que yo aumento la fricción para mis hábitos malos o mis hábitos no productivos, es más difícil de que yo los haga. Y si disminuyo la fricción con los hábitos buenos o con los hábitos que necesito implementar para avanzar, probablemente sea más fácil que yo lo haga. Dentro de la disminución de la fricción en hábitos de estudio, por ejemplo, es dejar todo listo para la sesión del día siguiente. ¿Sí? Así ya no tengo que ir a buscar el libro en el segundo piso, ya no tengo que ir a buscar a la papelería el lápiz que me falta, sino que ya tengo todo listo y eso me predispone a hacerlo de mejor manera. ¿Cómo aumento la fricción? Probablemente si nuestro celular estaría en la casa de nuestra ex y tendríamos que pedirle a nuestra suegra las llaves, no iríamos a buscarlo para ver una historia de Instagram, ¿no es cierto? Ya diríamos ya nada. Sí, es el aumento de fricción y la disminución de la misma la que te puede hacer más propenso a realizar un hábito o a implementar una rutina. Dentro de las rutinas que a mí me sirvieron y que la llevo desde hace 3 años que hice el USMLE conmigo y que cambió realmente mi productividad al máximo, es la rutina del 20-20-20. Y para los que les interesa un poco más, les recomiendo el libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 AM, The 5 AM Club, en donde habla un poco más de la deconstrucción de esta fórmula del 20-20-20. Pero básicamente es que la primera hora del día tiene que ser para ti, ¿sí? Y está dividido en 3 secciones. 20 minutos para que te muevas, es decir, para que tu cuerpo se despierte, para aumentar tu frecuencia cardíaca, para aumentar tu tensión arterial, para que liberes un poco de endorfinas, ¿no es cierto? En donde lo puedes hacer mediante un entrenamiento HIIT o simplemente algo que te aumente la frecuencia cardíaca, saltos, flexiones, no sé, burpees, lo que sea. 20 minutos para que te muevas, luego 20 minutos para reflexionar, que todos podemos hacerlo de manera diferente. A mí me gusta, por ejemplo, tener un diario de agradecimiento, ¿sí? A otras personas les puede gustar orar, a otras personas les puede gustar meditar, como sea, ¿sí? Que tengan un momento de reflexión. Y los últimos 20 minutos son para crecimiento. Pero aquí yo a veces les digo a mis estudiantes, no se quieran aprender el ciclo de Krebs pues en sus 20 minutos de su primera hora del día, ¿no es cierto? Sino crezcan personalmente. ¿Les interesa cosas de hábitos? Pues probablemente en esos minutos me leo 10 hojas de un libro nuevo de hábitos. Me gusta la cocina, probablemente en esos 20 minutos me veo una nueva receta para el desayuno que me voy a hacer. Me gusta saber medicina aeroespacial. Probablemente en ese minuto, en esos 20 minutos me dedico a hacer research de qué es la medicina aeroespacial, ¿sí? 20 minutos para crecer en lo que ustedes quieran. No tiene que ser medicina. Para mí, esta es una de las rutinas que cambió todo y que se la recomiendo. Claro que la recomendación es levantarse a las 5 a.m., pero pueden hacerlo cuando ustedes se despierten. O sea, no hay ningún problema.
el kit del asunto o la clave está en empezar a intentarlo y ver si funciona o no funciona para ti. ¿Sí? Ya para ir terminando, también lo que hablábamos antes de las prioridades, entonces mucha gente a veces tiene problemas en decidir qué es importante y qué no es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para mi sueño y qué es lo que tengo que hacer urgente? Si las dos son sí, eso es lo que hago primero, ¿sí? Si es importante pero no es urgente, probablemente lo deje en segundo plano. Si es urgente pero no es importante, pues bueno, ya va bajando una lista, y si no es ni urgente ni importante, ya de plano no lo tomo en cuenta o lo dejo para el último o para el final del día. Es decir, lo que es importante y lo que es urgente, yo tengo que priorizarlo en mi tiempo de mayor energía y mayor concentración. Entonces, un método para poder priorizar las cosas es escribir las 10 tareas o las 10 cosas que tienes que hacer, las más importantes, ¿sí? Y seleccionar solo 2 de ellas como obligatorias, que tienes que terminar sí o sí en el día, y las 8 restantes puedes dejarlas como que debes hacer y que harás todo lo posible para complementarlas, pero estas 2 primeras sí que las tienes que llevar a cabo sí o sí durante el día. En cuanto a la aplicación de hábitos, de rutinas, de nuevas técnicas de estudio y de cosas de productividad o de cualquier objetivo, realmente tienen que tener en claro que la mayoría de gente se rinde antes de empezar a lograrlo, ¿sí? Aquí tienen en este lado los resultados y aquí abajo el tiempo. Y lo que nosotros creemos que pasa es que mientras más tiempo gastamos aplicando una cosa, vamos a tener un crecimiento lineal, ¿sí? Pero lo que realmente pasa es que cuando iniciamos a trabajar en algo, a aprender algo, a poner un hábito en marcha o algo, nos vamos a demorar un tiempo hasta empezar a despegar y hasta empezar a ver los resultados, ¿sí? La mayoría de gente se rinde aquí, se rinde antes de empezar a ver los primeros resultados. Y otro gran porcentaje de la gente se rinde antes de ver esta explosión en los resultados, que ya es una explosión exponencial. Aquí, la mayoría de gente se rinde aquí, y luego la gente extraordinaria, la gente que tiene suerte, la gente que solo les pasa a ellos, es la gente que fue realmente paciente en este proceso, y ahora se está viendo solo el crecimiento exponencial, pero no se está viendo todo el tiempo que ellos gastaron en ser extraordinarios, ¿sí? Entonces eso es importante que se lleven en mente, porque la implicación de un nuevo hábito, de una nueva rutina o de una nueva técnica de estudio requiere tiempo. Sí, requiere tiempo para ver los resultados también. Y dentro de esto también está la regla del 1%. Pongan en el chat qué les parece el 1%. ¿Es mucho o poco? De un 100%, ¿el 1% es mucho o poco? Pongan en el chat. Ok, por aquí dicen poco. Por aquí por interno me dicen casi nada, ¿no es cierto? Muy poco. Pero ¿qué pasa si tú mejoras el 1% durante un mes? Al final del mes serás 30% mejor en lo que estabas tratando de hacer. Al final de 3 meses serás 90% mejor. Y al final de un año serás más de 300 veces mejor en lo que sea que te propusiste hacer. Esa es la regla del 1%. Entonces, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida diaria? Tratar de ser mejores un 1%, una mínima parte cada día. Si yo no soy bueno en neurología, pues trato de cada día aprenderme, aunque sea un síntoma. ¿Qué significa cada síntoma? Un día a la vez. Cuando pase un año, seguramente seré mejor que el resto de mis compañeros, y seré mejor para mí mismo en neurología, ¿sí? Seré mejor versus la PRIS de hace un año, si es que solo doy el 1% cada día. Esa es la regla del 1%, ¿sí? Finalmente, traten de buscar, sobre todo en estos momentos que ha pasado un año ya de pandemia, de educación virtual, todos estamos estresados, cansados, etcétera. Traten de buscar métodos de relajación. No les voy a decir mediten, porque también la meditación no es tan fácil como les pintan, pero sí busquen cosas que a ustedes les relajen, busquen actividades que les guste hacer, deportes, cantar, pintar, cocinar, lo que sea, ¿sí? Y en cuanto a organización, siempre me preguntan qué aplicaciones utilizas y tal, y siempre les digo, a mí me gusta mantenerlo simple. Como calendario utilizo el calendario de mi celular. Como agenda tengo un cuaderno. Utilizo Google Calendar, que igual se modifica. Por ejemplo, hoy tenía el webinar y ya lo tenía ahí puesto. Notion utilizo para tomar notas de las clases, y Anki a veces para flashcards. Es todo lo que yo utilizo.
Para la técnica Pomodoro, literalmente utilizo el cronómetro de mi celular. Trato de complicarme lo menos posible para poder hacer las cosas bien. Como recomendación, ya se los dije antes, pero les recomiendo estos dos libros, El Club de las 5 AM y el libro Make It Time, que fue escrito por los creadores de Google, en donde nos muestra por qué las redes sociales son tan adictivas y por qué nuestro celular nos domina. Entonces, es una buena ventana para romper esa adicción al celular que tanto tiempo nos quita. Y el 5 AM Club para entender lo de la fórmula del 20-20-20, ¿sí? Y para finalizar, agradecerles nuevamente por la invitación, por estar aquí y decirles, dejarles con esta pequeña metáfora. Muchas veces escuchamos que el tren solo pasa una vez y no es verdad. El tren pasa muchas veces. Lo único es que al tren solo se puede subir la gente que ha pagado el precio. La gente que ha comprado el ticket es la gente que se puede subir al tren. Si tú no te has preparado para tomar esa oportunidad, probablemente se te pase el tren una y otra vez, ¿sí? Pagar el precio o comprar el ticket significa poner el sacrificio, poner las horas, poner el tiempo para que puedas subirte al tren de la oportunidad que tú quieras. Yo con eso finalizo. Muchas gracias, Marcos y Rosa Lismeri, por invitarme. Si hay alguna pregunta, pues yo encantada. Muchas gracias.